Seguimos acá en 93.5 de su dial con esto que es Locas pero no tontas, tomando mate por supuesto porque llega el momento en que hablamos con Victoria, te iba a decir Carolina, no, con Victoria y Xavier, hablamos de las plantas con buen mate, no sé si está bueno, pues lo hizo Daniel, así Muy que no bueno. se los puede, no tomé ninguno todavía. Chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Muy bien. Bueno, recién les mostraba un par de bichitos ahí que encontramos. Complicándonos la vida, vos. Por supuesto, chicos, ¿ustedes qué se pensaban? ¿Que venían acá? Era muy sencillo esto, ¿no? Sí, no, yo les tengo que complicar la vida. Desafíos para Sí. Pues digo, ¿qué es esto? No sé, listo, averigüen. averiguar. Está buenísimo eso. Bueno, hablábamos el martes pasado hablamos de la plantación de lechuga, que estamos en época de plantaciones verdes. Sí, estamos en la época de siembra, cuando se empieza de semilla, con las condiciones normales de temperatura que tenemos, teniendo un lugar cerrado, obviamente, ya lo que pongamos a germinar, sobre todo cultivos de hoja, van a arrancar fácilmente y van a empezar a crecer rápido, con tiempo favorable. Una de las cosas que me preguntaron fue cuándo empiezan el tema de las frutillas. La frutilla normalmente se coloca desde un plantín directamente, no desde semilla, sí. Si no lleva mucho más tiempo. Y ya a partir de esta época también, o sea, acá en Tierra del Fuego como que desde ahora se activan todas las plantas, porque empiezan a mejorar las temperaturas, sobre todo en los invernaderos. Empiezan a alargar las hojas, empiezan a crecer en este momento. A partir de este momento se empieza a desarrollar la parte verde de la planta, hasta enero prácticamente, que empiezan antes de diciembre empiezan a florecer, y para los mediados de diciembre, primeros días de enero, ya empiezan a aparecer las frutillas, y ahí durante toda la temporada. Claro, el momento por ahí donde más temperatura tenemos, diciembre, enero, es donde se termina de desarrollar lo que es el fruto. En enero recién tendría el fruto, la frutilla. La frutilla propiamente dicha. Pregunto porque justamente andaba buscando el otro día plantines y no se conseguían, y encontraron semillas. Y dice, bueno, voy a probar con las semillas. Les va a demorar más. Crece también, pero demoran, o sea, si vemos el tamaño de la semilla y el tamaño del fruto, el fruto después sale, entonces vamos a ver que tiene que la planta llegar a un tamaño bastante grande, como para empezar a florecer primero y después tener un fruto. Si vemos así creciera al mismo ritmo que una planta de lechuga, tenemos 70 días hasta que llega a un tamaño óptimo la planta, que inclusive la frutilla es mucho más lento ese primer crecimiento. Y después necesita mucho más tiempo más para... Entonces por ahí el primer año hay que ver si se llega a cosechar algo o no desde semilla, pero ya para el segundo año, si nos queda la plantita, no es que se va a morir en invierno, la frutilla en invierno lo pasa más que bien, corta su trabajo, hay que podarla bien, nomás que quede sin hojas, y al otro año, cuando arranca la temporada, empiezan a salir las hojitas otra vez, y ya sí vamos a obtener frutillas. ¿Qué pasa si no se la poda y se quedan con las hojas? Hay que podarla después, antes de que arranque la temporada, para que no se debilite la planta. Si uno no mantiene la poda en lo que es la frutilla, la planta gasta mucha energía en mantener ese follaje, igual que cuando empieza a liberar los estolones, que son los brotecitos que salen, que como que se quiere desparramar la planta por todo el lugar donde está. Esos también hay que ir podándolos, así la energía de la planta la gasta en hacer el fruto y las flores, y no la gasta en crecer ella. Sí, por ahí no va a dar sino menos frutos, quizás porque la mitad de su energía la gasta en esto que dice Sabi, de desarrollar el follaje, y si nosotros la mantenemos podada, tenemos mayor cantidad de frutos y de mejor calidad también. Cuando hablamos de podadas, ¿le sacamos todas las hojas de arriba o la dejamos al ras del...? Ya en la poda de final de temporada o de comienzo de temporada, si nos quedaron con hojas, se le sacan todas las hojas. Queda todo cortito, casi a 1 centímetro, 2 centímetros del suelo. Después, durante la temporada, depende de la variedad de frutillas. Hay variedad de frutillas que hacen mucha parte verde. Hay que ralear algunas hojas, más si tenemos varias plantas, para que circule bien el aire, sobre todo, porque la frutilla es uno de los cultivos que por ahí son muy propensos a agarrar hongos si no tienen buena circulación de aire. Entonces tenemos que asegurarnos que circule bien el aire, y le sacamos algunas hojas, siempre cortándolas bien abajo,
Sí. como para que también no gaste tanta energía en mantenerlas y sí en hacer las flores y después los frutos. Sí. Pero después las podas se hacen durante toda la temporada y hay que ir viendo, depende muchísimo de la variedad. Hay variedades que no la van a necesitar podar hasta el final de la temporada que se le saca todas las hojas. Sí. Pero después hay otras que sí necesitan que estemos más encima porque si no se desarrolla una parte verde grandísima, tenemos una planta de frutilla gigante y después nos da unos frutos chiquititos o no se llegan a madurar porque... Sí. Suele suceder eso. Si es que las queremos cambiar de lugar, de terreno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacerle algo especial? Porque por ahí están muy juntas y suelen no crecer, como vos decías. Normalmente, si uno lo realiza en la temporada invernal, vendría a ser, sí. O sea, alguna vez que termina la época de calor, cuando dejan ya de crecer, de querer largar frutos, que el follaje se empieza a poner más amarillento, que ya cuando llega el otoño, uno lo puede mover tranquilo, porque como la planta está en un estado de quedarse quieta, esperar al nuevo, claro, esperando que arranca, claro, entonces ahí uno la puede sacar tranquilamente, inclusive cuando tenemos plantas que se hacen muy grandes las raíces, se pueden dividir esas raíces y hacer más plantas. O sea, en la planta de frutilla se hace una mata grande, que luego si uno la investiga sin ninguna herramienta distinta, solo con la fuerza de las manos, se pueden ir separando y sacar varias plantitas, y la época ideal para hacerlo eso es en junio, julio, que es cuando la planta no está trabajando, se podría decir. Que pueda sufrir algún tipo de estrés o algo, como estar. O sea que ahora estamos tarde. Sí, ahora ya, para hacer eso. Se puede hacer, pero con mayor cuidado. Claro, por ahí hay que aprovechar los momentos más frescos. O sea, siempre que uno lo hace eso fuera de temporada, no es que no se puede hacer, se puede hacer. Lo ideal es aprovechar momentos de menor temperatura, o con menor cantidad de luz, que las raíces no reciban muchas horas de luz, pues las raíces no tienen que estar a la luz. Sí. Y después se podría hacer tranquilamente, si la planta se creció mucho, por ahí lo va a sufrir más, como todavía recién están arrancando, uno haciendo primero una poda arriba y después poniéndose a dividir, encima nos vamos a dar cuenta más rápido si quedó bien el trabajo que hicimos, si a lo largo de 20 días no largo ni una hoja, estamos en problema. Pero, es complicado si no largo una hoja. Sí. Esto es en cuanto a las frutillas. ¿Hay que preparar el suelo de alguna forma distinta? Hay que armar camellones, se llaman altos, con buen volumen para que las raíces se desarrollen por mucho tiempo. Bueno, esa planta va a estar a lo largo de mucho tiempo, digamos, en la tierra, a diferencia por ahí de una lechuga o cualquier otra hortaliza, que va a pasar menos tiempo, entonces por ahí no es tanto el tamaño del camellón que tenemos que hacer, porque va a estar 35 o 40 días y la vamos a sacar. La lechuga, como va a estar mucho más tiempo, va a estar temporadas, nosotros tenemos que darle buenas condiciones al suelo para que las raíces puedan, digamos, mantenerse bien. Fertilizarlo bien, abonarlo bien. Como después tenemos todos los inviernos, si queremos incorporar algún tipo de materia orgánica, mover un poco el suelo, lo ideal es no mover mucho, entonces la planta no le quitamos energía, dejamos que las raíces se desarrollen normalmente y solo atendemos la parte de arriba de la planta. Eso cada 3 años es más o menos el tiempo que uno tiene el potencial, el mejor potencial de la frutilla. Si lo dejamos más tiempo, no es que se va a morir la planta. La frutilla es una planta muy rústica que si uno encima no la atiende se desparrama por todos lados. Entonces, por ahí dándole las condiciones podemos obtener mejor cantidad de frutos, más ricos, de mejor tamaño, el potencial verdadero de la planta. A medida que la vamos desatendiendo, por ahí van a decir, ¿por qué tengo una frutilla? Me dieron una frutilla que daba frutos grandes, re lindos, y a mí me da frutos chiquititos. En esos casos muchas veces son problemas de nutrición, problemas de agua, problemas cuando las plantas se hacen muy grandes que uno no las atiende, que gasta energía en otras cosas, nos quedan frutos chiquititos y la verdad no es el potencial de la planta por ahí que elegimos tener.
Cuando se hace muy grande y vos decís esto de frutos chiquititos, ¿cómo nos damos cuenta que es lo que les falta? Porque decir puede ser agua, como puede ser nutrientes. Bueno, ahí depende. Primero siempre hay que ir a la parte que podemos controlar más fácilmente, que es lo que es el agua, el tamaño de la planta, que esté podado, o sea, en las condiciones de mantenimiento habitual de un cultivo de frutilla. Si con todos esos parámetros, después el tiempo que hace que la tenemos en el mismo lugar, eso ya nos marca si puede ser un problema de nutrientes. Si tenemos esa planta hace 5 años en ese lugar, es muy posible que sea un problema de nutrientes porque la frutilla extrae siempre los mismos nutrientes. Si no se incorporó nada en ese lugar y sigue la planta estando exactamente en el mismo lugar, va a extraer de todo donde llega a las raíces la mayoría de los nutrientes que necesita y ya cada vez las raíces se tienen que expandir más para conseguirlo y gasta mucha energía en la parte de raíces y no nos va a dar los frutos que buscamos. Después, en cuanto al riego, la tierra se tiene que mantener húmeda, no hecha un barro, pero sí húmeda, que sea lo suficiente que cuando uno hace un agujerito no se desarmen las paredes, que no se vuelva a cerrar solo, pero que no nos quede con agua. O sea, es una humedad, control que si lo apretamos fuerte el terrón de tierra ese quede armado, pero que después lo desarmemos fácilmente con la mano, no que quede armado y que después con la mano lo podamos amasar. Una de las cosas que dijiste recién, que habíamos hablado también, el tema del compost, el abono, ese que armamos en casa, tiene que ser de un año para otro. Y la otra consulta es, ¿en qué tiene que ser? ¿En qué recipiente? Sí, bueno. Se miden los dos, a ver, la lucha. Lo que es el compost en tierra del fuego tarda mucho en hacerse. Normalmente se usa de un año para otro porque la época donde mejor se desarrolla, o sea que más rápido se transforma, es toda la época de verano. En invierno el frío que hace frena mucho las bacterias que lo van degradando, entonces lo usamos de un año para el otro, hablamos de esto de un año para el otro porque es la época de calorcito que tendría. Sí, por ahí en otros lugares, en 4, 5, 6 meses, llegamos a obtener ese compost homogéneo, con olor a tierra mojada y divino para incorporarlo, pero acá se nos acorta el tiempo que nos da las condiciones para poder lograrlo, entonces por ahí lo recomendable es que sea de un año para otro, para poder incorporarlo sin observar los residuos que agregamos, que sea como una tierra normal, pero que nosotros sabemos que está con todas las condiciones de nutrientes y requerimientos como para incorporar. ¿Qué más? ¿Y en qué recipiente? Bueno, se puede preparar desde un balde de 20 litros, de los de pintura, que uno plástico. Depende del lugar donde tenemos, algunos utilizan esos baldes perforados, cosa que le tenga, el compost lo que tiene para hacerse bien, tiene que poder circular aire en todos lados, hay que airearlo. Si no, normalmente lo que se hace es en un balde como ese, se van agregando las cáscaras y se lo va removiendo todo el tiempo. Lo posible, si tienen muchos residuos de golpe, sobre todo muchos residuos nuevos de cocina, ya sean cáscara de papa, de frutos, hay que revolverlo más seguido durante los primeros 15 días para que no largue olor. Si el compost está largando olor, la compostera está mal. Está podrido. O sea, si una compostera no tiene que largar olor a podrido porque están trabajando otras bacterias ahí. Si nosotros lo mantenemos aireándolo, dándolo vuelta continuamente, no vamos a obtener olores feos y vamos a se van a ir trabajando las bacterias aeróbicas que utilizan el oxígeno, que son las que hacen el compost. Si nosotros dejamos sin ventilar o por ahí se nos excede de agua o lo llenamos con demasiada agua, eso también hace que se va a podrir todo, va a largar olor feo, y ese no es lo que buscamos en realidad. Buscamos que se degrade, pero con otro tipo de bacterias. ¿No sirve esa que larga olor? Sirve, por ahí lo que podemos hacer, si empezó a largar olor, empezamos a revolverlo hasta que empieza a dejar de largar el olor. Lo que hay que fijarse es no excederse en el agua sobre todo, ni que tampoco le falte. El compost tiene que estar húmedo para que las bacterias trabajen. Y le tenemos que ir mezclando con tierra. Poniéndole tierra. Claro, ir removiéndolo con tierra para que se vaya
que también nos ayude a controlar más fácil la humedad. Muchas veces también por ahí utilizamos la hierba, lo que también está bueno incorporarle, que muchas veces no se utiliza, por eso por ahí también larga el olor más rápido. El compost es hojas secas o pasto seco, que a veces los tenemos en las casas y a veces no, pero por ahí es el incorporarlo ayuda a equilibrar un poco la cantidad de humedad que tiene ese compost. Cuando nos excedemos de humedad, cuesta más que circule el aire, y ahí es donde empieza por ahí a alargar el olor que no buscamos. Sí, por ahí quizás en los tachos esos cuesta más esto de controlarlo que si lo hacemos en lugares más grandes o donde nosotros tenemos mayor aireación o podemos removerlo mejor. Por eso es importante que esos tachos estén bien agujereados para que circule el aire y también nosotros lo podamos remover. Y generalmente el primer tiempo donde nosotros vamos agregando es donde más movimiento le vamos a tener que dar hasta que se empieza a descomponer de manera más, digamos, lenta, pero no tan como al principio, que por ahí las cáscaras que tiramos, eso va alargando el líquido, que se va descomponiendo, y si no lo mantenemos, digamos, bien aireado, pasa esto que decimos de que se pudre. Pero siempre en algo de plástico, no se puede utilizar otro material. Sí. Se puede utilizar. Hay diversas composteras, por ahí uno pensando en algo de plástico porque es lo que encuentra más fácil. Sí, por ahí depende de la superficie que uno va a hacer, por eso. Quizás si nosotros tenemos un invernadero más grande y queremos incorporar en la temporada siguiente o ir incorporando durante la temporada compost, vamos a utilizar espacios más grandes, no sé, vamos a hacer un pozo, se puede hacer un pozo, se puede hacer un círculo con una malla, en temas que no se entre perros, que no esté en contacto con roedores, cosas así, pero obviamente lo vamos a hacer dependiendo de lo que vamos a necesitar. Si yo voy a hacer quiero un compost para hacer macetas o cajones en mi casa, por ahí puedo hacerlo igual. Si tengo un espacio en mi patio que no utilizo, puedo ir haciendo compost para poder utilizar, pero por ahí eso depende también de a dónde lo vamos a colocar y qué superficie vamos a trabajar. Por eso por ahí en superficies pequeñas se usa lo que es los tachos. ¿A nadie se le ocurrió vender compost? Es que llevamos tanto tiempo prepararlo que te da lástima, en verdad. Después lo que es el compost, uno utiliza entre 2 o 3 centímetros, le hace una capita de 2 a 3 centímetros sobre la tierra, después lo mezcla, entonces también nos rinde bastante. Y cada balde que preparamos, después nos queda 1/3 del balde con compost. Entonces, no es que hago un balde y ya tengo 20 litros de compost, sino que lleva tiempo. Hay lugares donde se comercializa el compost, se vende, pero bueno, son gente que se dedica a eso porque para hacerlo en volumen te lleva mucho trabajo. Esto que hablamos de airearlo, no es lo mismo airear un baldecito, que vos vas a sacar de un balde de 20 litros, 3 litros de compost, 5 litros de compost, a querer hacerlo en gran escala, que tenemos que dar vuelta a un lugar grande, conseguir la materia orgánica para hacer el compostaje también. Ya tenemos que tener alguna fuente de residuos que haga que nosotros podamos hacer esas cantidades de compost, clasificar los residuos, pues no pueden ir cosas derivadas de carnes, no de animales carnívoros, nada. Después todo lo que sean, podemos utilizar la parte de excrementos de animales herbívoros, sí, de oveja, de vaca, de caballo, eso se pueden utilizar en el compost. Inclusive hay momentos que levanta temperatura el compost, que supera por ahí a veces los 60 grados. Acá cuesta más hacer lo que llegue a esos momentos, pero se puede hacer, sobre todo en la época de verano, que si nosotros incorporamos estiércol de oveja o de vaca o de caballo, el que va a superar los 60 grados nos va a matar todas las semillas, entonces va a hacer que después cuando lo incorporemos al suelo no van a germinar maleza. En eso también nos va a ayudar el hecho de usarlo en compostaje. Muchas veces eso se utiliza de abono directamente, y quieras o no, sí va a servir como abono, pero vamos a llevar malezas también. Por ahí generalmente los productores utilizan mucho el abono esto de las heces de los animales, lo dejan un tiempo afuera, lo remueven, se seca y después lo incorporan. No, por ahí
hay muy pocos casos que hacen todo este compost. Y también la otra es las hojas secas que tenemos en casa, también incorporarlo a la tierra o al compost, también se puede hacer eso. También. Uno incorporándolo en la tierra también nos va a servir. El hecho de hacerlo en un compostaje antes, previo, con una temporada anterior, nos ayuda a que se neutralice el pH de lo que le vamos a incorporar. El compost va a quedar con un pH entre 6,5 y 7, que es lo ideal para la mayoría de las plantas. Hay plantas que necesitan otros pH, pero en ese pH se van a manejar bien la mayoría. Y vamos a tener un compuesto mucho más completo en cuanto a nutrientes. Y después que ya vamos a aportar algo más directamente a los nutrientes, no se van a producir la degradación de esas cosas dentro del lugar donde están las plantas. Entonces, pues muchas veces hay plantas que nos desequilibran el pH cuando se están descomponiendo, pero uno al hacerlo antes ya sabemos que incorporamos algo que nos neutraliza el suelo, más fácil de mezclar, porque lo podemos mezclar de manera más homogénea, más pareja en todos lados, y podemos regular cuánto. O sea, nosotros si le incorporamos hojas no sabemos cuánto nos va a servir en cuanto a fertilización las hojas esas. Si lo incorporamos como compost, sí, podemos medir y podemos decir, no, mira, acá tengo plantas que requieren más nutrientes, como hablábamos hoy de la frutilla, le voy a poner más cantidad, así le dura más tiempo, el compost no se gasta. Claro, es de largo plazo, ni en exceso tampoco le hace mal a la planta, al contrario. Va utilizando los nutrientes que necesita y los tiene muchísimo más tiempo a disposición que si uno pone un fertilizante por ahí químico que tiene una duración Sí, determinada, depende del producto que uno utilice. Chicos, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Ya vamos a hablar de las cáscaras de huevo. Le digo a la gente que tiene que guardar las cáscaras de huevo, no las tiene que tirar. Se incorporan al compost también. También, Se muelen y se incorporan al compost y con el tiempo se hacen parte de eso. Todo sirve, todo se renueva. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Locas pero no tontas.